Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Jurista, exactamente, yo soy el doctor Esteban Diego Albuquerque, soy abogado laboralista y enseño Derecho Laboral hace más de 10 años en la UBA, en la Facultad de Derecho. Y en el video de hoy vamos a ver un tema apasionante que tiene que ver con la extinción del contrato de trabajo. Sí, cómo termina el contrato de trabajo. Y no vamos a ver cualquier forma, hoy vamos a ver el mutuo acuerdo. En los términos del artículo 241, primer parte, de la Ley de Contrato de Trabajo Argentina de la 20.744. Pero eso no va a quedar ahí, porque les voy a contar una anécdota, una historia, un caso real, un caso verídico. Y a raíz de ese caso vamos a ir profundizando, vamos a ir estudiando qué dice la ley, qué dice la jurisprudencia, qué dice la doctrina y cosas por el estilo. Pero no solo eso, jurista, porque al final de este video te voy a permitir tener acceso a un modelo real, de la vida real, que usa una de las empresas más grandes de la Argentina. No te puedo decir cuál es, pero claramente te apuesto $1.000.000 a que la conoces si vivís en la Argentina. Pero bueno, es una apuesta ficticia porque nunca te voy a decir cuál es. ¡Jamás volver a apostar! Pero bueno, te voy a permitir tener un acceso para que veas un modelo real y si querés apoyar este canal. Pero antes, retomemos la historia. ¿Qué es una forma de extinción del contrato de trabajo? Bueno, es una forma en la que termina el contrato de trabajo. Si querés ver más formas de extinción del contrato de trabajo, suscríbete a este canal, dale like, compartilo, dame amor, poneme un emoji de corazones ahí abajo o cosas así, porque en este canal vemos ese tipo de cosas. Y hoy vamos a profundizar. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es diferente, es distinto, tiene distintas consecuencias jurídicas, tiene distintos requisitos. Una renuncia, un despido y un mutuo acuerdo. Una extinción por mutuo acuerdo. Eso es muy importante. Pero, para empezar a profundizar qué significa esto, veamos qué dice la ley. La mismísima Ley de Contrato de Trabajo nos dice: las partes, por mutuo acuerdo, podrán extinguir el contrato de trabajo. El acto deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo. Será nulo y sin valor el acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador y los requisitos consignados precedentemente. Ojo. Y abajo dice, esto también es muy importante, se considera igualmente que la relación laboral ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes si ello resultara del comportamiento concluyente y recíproco de las mismas que traduzcan inequívocamente el abandono de la relación. O sea que la ley, el artículo 241 nos habla de dos supuestos, que en principio hoy vamos a hablar de uno, que es el mutuo acuerdo expreso, o sea, cuando se firma algo básicamente, y el tácito es cuando del comportamiento inequívoco, o sea, de ese comportamiento que no se puede confundir por otra cosa, se extingue el vínculo. Que esto ya lo di cuando vimos abandono de trabajo. Así que mirá ese otro gran video después, que vas a ver el abandono de trabajo y el abandono concurrente, que básicamente es cuando me dejan de pagar el sueldo, dejo de ir y pasa mucho tiempo, tiene que ser más de un mes, conforme ese fallo que están viendo ahí. Por ejemplo, no sé, pasaron 6 meses, yo no fui, no reclamé el sueldo, el empleador no me reclamó nada. Bueno, podría entenderse en muchos casos que está extinta la relación por el 241 inciso infine, o sea, el último inciso, o sea, el mutuo acuerdo tácito, que también lo llaman de esta forma. ¿Por qué digo en algunos casos y no en todos? Y no, pues si yo estoy de licencia por enfermedad inculpable y vos me des el salario, y bueno, ahí técnicamente no se extinguiría en principio, pero bueno, siempre depende del caso en particular. Este artículo tiene muchísima tela para cortar. Primero que nada, uno a veces huele fraude. Y esto hay que decirlo, porque a veces se usan figuras para esconder otro tipo de figuras. Capaz la empresa quiere despedirte y en vez de despedirte te obliga a firmar un mutuo acuerdo, te amenaza a firmar un mutuo acuerdo. Capaz alguien se hace pasar por vos, o capaz vienen los simuladores y no sé, lo que se les ocurra. A lo que voy con esto es que la ley nos establece los requisitos que acabo de leer. Y uno que es clave es la presencia personal del trabajador. Esto quiere decir que si el trabajador no está presente, ese acuerdo
es nulo. Y si es nulo, no tiene ninguna validez jurídica. Y esto es muy importante porque en la experiencia, en la historia de la humanidad del derecho laboral argentino, hubo veces donde el sindicato quiso actuar en representación del trabajador y la justicia dijo no. Si el trabajador no ratificó de forma personal, ese acuerdo es nulo. Y esto no solo implica que no sirve el apoderado, o sea, si alguien tiene un poder para representar al trabajador y lo firma ese acuerdo, tampoco eso vale en principio, sino que quiere decir que cuando estamos ante un acto voluntario, tenemos que estudiar el sistema de la nulidad, de los vicios, de los actos jurídicos, porque a veces el trabajador puede ser amenazado con violencia para que haga ciertas cosas. Entonces, cuando la voluntad del trabajador tenga algún vicio de la voluntad, eso va a ser potencialmente nulo, ese acuerdo. Dicho de otra forma y en castellano, juristas, si le ponemos una pistola al trabajador y le decimos, firma eso o te mato, ese acto jurídico, esa firma, ese contrato, ese mutuo acuerdo, no sirve, porque hay un vicio de la voluntad. ¿Se entiende? Y esto está descrito en el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahí no necesitamos ir a la LCT, a la Ley de Contrato de Trabajo, tenemos que ir a las normas que hacen a la voluntad. Estamos hablando, por ejemplo, de ese artículo 276 del Código Civil y Comercial de la Nación, que habla de la fuerza o de la intimidación. La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o en los bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. En base a este artículo, existió jurisprudencia en otros casos parecidos, donde, por ejemplo, la Sala 7 estableció, en este expediente que están viendo acá, que la amenaza de despedir con causa al actor para el caso de no aceptar el retiro voluntario invalida la decisión porque la voluntad del actor se encuentra viciada por intimidación. Entonces, a veces, cuando nosotros podemos probar en el juicio que la voluntad del trabajador estaba viciada porque lo estaban amenazando, le estaban diciendo, si no firmás este acuerdo, no te pago el salario. Si no firmás este acuerdo, no te pago indemnización. Si no firmás este acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros logramos demostrar eso, es posible que declaren nulo el acto jurídico. Así que es muy importante tenerlo en cuenta. Eso es mucho, muy importante. Lo que quería determinar, así como para empezar, es que la falta de acreditación del vicio del acto jurídico significa que uno va a presumir la validez del acto jurídico. Oye, despacio, cerebrito. Si hay algún vicio de la voluntad, violencia, dolo, error, bla, 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 todos esos que ven ahí, esos hermosos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, tenemos que alegarlo y probarlo. Incluso a veces tenemos que hacer incidentes para demostrar la falsedad del instrumento público. A veces hay que hacer denuncias penales, etcétera, etcétera. Imagínense, no sé, me roban el DNI, se hacen pasar por mí, falsifican un instrumento. Bueno, a veces hay cuestiones bastante complejas atrás de todo esto. Y también tenemos que tener en cuenta que esta relación del trabajador y el empleador es una relación de personas que no son iguales. O sea, hay una desigualdad negocial, ¿no? De lo que hablamos siempre, los que enseñamos derecho laboral. Y acá tenemos que ver que hay uno de los vicios más importantes que tiene que ver con el artículo 332 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el vicio de lesión. Y dice el artículo, puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Y esto es algo que vamos a tener en cuenta a lo largo de toda esta charla. Porque a veces huele a fraude. Y el fraude tiene el objeto de que haya una desproporción. O sea, la empresa me quiere despedir, pero en ese caso, imagínense que me tiene que pagar, no sé, 300.000 pesos. ¡Qué bien! Y la empresa dice, hey, eso es mucha plata, yo no quiero pagarle eso al trabajador. ¡Qué mal! Bueno, vení y firmá este acuerdo. Y en el acuerdo, capaz me reconocen, no sé, 150.000.
la mitad de lo que me corresponde. Qué mal. Entonces hay algunos que utilizan ese tipo de indicio para oler un fraude. ¡Qué bien! Pero ojo, porque nosotros acabamos de leer el 241 y en ningún momento dice que le corresponde plata al trabajador. ¡Qué mal! O sea, esta es una forma de extinción del contrato de trabajo que, en principio, no genera ningún tipo de indemnización al trabajador. Es lo que dice la ley, lo acabamos de leer. Pero, en la práctica, muchas veces se suele extinguir el vínculo del trabajador ofreciéndole un dinero en forma de gratificación por los años de servicio, y a veces se ponen cláusulas de no vas a poder reclamar más nada, o en el caso de que reclames esta plata se va a tomar como pago cuenta, etcétera, etcétera, como vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Entonces, como verán, es un tema bastante complejo, pero vamos a ir hablando de a poquito para que se entienda. La idea es ser lo más claros posible, pero tenemos que tener en cuenta que dice la ley, que dicen los usos y costumbres, cómo se aplica esto, y que dice la jurisprudencia y la doctrina para oler el fraude. Porque más allá de que la ley diga que no genera indemnización, el monto, la compensación económica va a ser muy determinante para ver si existe un humo que tenga que ver con la compensación de los derechos e intereses de las partes. Capaz me estoy adelantando, pero es también muy importante diferenciar a lo que se llama un acuerdo conciliatorio con un mutuo acuerdo de extinción del vínculo. Son dos cosas distintas. O sea, un acuerdo conciliatorio pone fin a un litigio. O sea, yo te reclamo algo, vos negás todo, estos son hechos litigiosos y dudosos. El acuerdo conciliatorio pone fin a ese reclamo. En cambio, el mutuo acuerdo no se origina con un reclamo técnicamente, sino que pone fin al contrato laboral. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque a veces en la doctrina de la jurisprudencia nos confundimos. Nos confundimos el 241 con el artículo 15 de la ley de contrato de trabajo, que les pongo ahí. Y ese artículo 15 habla de una justa composición de derechos e intereses de las partes. Y habla de cuándo un acuerdo podría ser válido o no. Un acuerdo conciliatorio. El acuerdo conciliatorio pone fin a estas obligaciones, ¿no?, litigiosas y dudosas. En cambio, acá en principio no estamos hablando de poner fin a un reclamo, sino que estamos hablando de poner fin a una relación laboral. Lo que pasa es que a veces se confunde todo esto porque el empleador pone fin a la relación laboral con el objeto de que el trabajador después no reclame. Y termina encubriendo, a veces, en la práctica, a un despido sin causa. Como vamos a ver en la anécdota que les traje para hoy y en distintos casos. Ya sé lo que estás pensando. O sea, me cambié de traje. ¿Soy Flash o soy jurista del futuro que tiene una misión? Y viajé al pasado para decirte a vos que te suscribas y le des like al video. No te la esperabas, ¿eh? Seguimos con el video. Establecido entonces, juristas, que este acto jurídico puede tener vicios de la voluntad, tenemos que seguir explorándolo y ver distintos supuestos, porque la norma expresamente nos tipifica, nos dice cuándo, en qué supuestos se puede extinguir el vínculo y cuáles son los requisitos. Y la norma que les acabo de leer básicamente nos dijo que ese acto se tiene que formalizar mediante A, escritura pública, B, autoridad judicial y C, autoridad administrativa. O sea, el Ministerio de Trabajo, básicamente, la autoridad de aplicación. Entonces, ¿cualquier acuerdo es válido? No. Si no hay un escribano de por medio, si no hay una autoridad judicial de por medio, o si no hay una autoridad que tenga que ver con la autoridad de aplicación, o sea, el Ministerio de Trabajo en la práctica, y los distintos ministerios de trabajo, ya sea de nación, provincia, ciudad, etcétera, lo que sea, si no hay una intervención, en principio ese acuerdo no vale. Y siempre con la ratificación personal del trabajador, como habíamos dicho antes. Después vamos a ver si es necesario la representación letrada o no, y ese tipo de cosas. Ante escritura pública, lo que tienen que tener en cuenta es que el escribano da fe de que el trabajador es el trabajador, que el empleador es el empleador, básicamente, y que hay voluntad. Pero en realidad el escribano no da fe de, no sé, si en la esquina lo amenazaron con un arma o lo que sea. O sea, lo que quiero decir es que puede haber vicio de la voluntad más allá de que el escribano diga sí, Pepito prestó conformidad, digamos, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta que en la práctica lo que se hace normalmente es se ponen de acuerdo y ya sea el empleador o el trabajador contactan a un escribano, le pasan el acta que quieren firmar y el escribano termina haciendo esto, ¿no? Confirma la
la identidad del trabajador, del empleador, pone fin a la relación laboral estableciendo las cláusulas que fueron negociadas, etcétera, etcétera. Pero tengan en cuenta que la ley en ningún momento requiere la representación letrada. O sea, esto fue criticable y algunos proyectos de ley dicen lo contrario, pero la actual ley que está vigente hace un montón de años, la ley de contrato de trabajo en el 241, no exige la representación letrada. En castellano esto quiere decir que no hace falta que el trabajador tenga un abogado. Es totalmente válido un acuerdo firmado por escritura pública sin presencia de abogados de cualquiera de las dos partes. Si existe la presencia de un abogado, ¿puede ser algo que modifique la interpretación del acuerdo? Sí. O sea, de alguna manera lo hace más solemne y de alguna manera lo hace menos reprochable, porque uno puede oler que no hay un vicio de lesividad tan grande, no hay un vicio de la voluntad tan grande, de inexperiencia, de abuso de derecho, si el trabajador estaba asesorado por un abogado. En cambio, si no está asesorado, uno podría usar la falta de asesoramiento como un indicio para el reclamo de la nulidad del acuerdo. Dude, that's awesome. Entonces, tener abogado para el trabajador le da mayor certeza de que el acuerdo está bien hecho, pero no es requisito. Y en la práctica a veces no se acostumbra. ¿De qué depende? Bueno, de la justa compensación de derechos e intereses o de la cuantía económica. O sea, si se le está pagando lo que corresponde técnicamente al trabajador y no hay abogado, no pasa nada. Podría no pasar nada en la mayoría de los casos. Ahora, si no hay abogado y encima le están pagando el 20%, huele raro, ¿se entiende? También hay fallos donde se demostró que el abogado del trabajador lo pagó la empresa. Y además de tener un quilombo enorme en el Colegio Público de Abogados, eso fue un indicio para demostrarle al juez que había un cierto abuso de derecho y que esto olía a fraude y olía a un despido incausado. Patrañas. O sea, que este acuerdo escondía un verdadero despido incausado motivado por la única voluntad del empleador. Entonces, aunque no sea un requisito de la ley, es muy importante en el caso en concreto ver si existió o no representación letrada. ¿Estamos de acuerdo? Ok, polilla. Para los mutuos acuerdos que se desarrollan en juicio, lo que tenemos que tener en cuenta es que, a diferencia de la conciliación, que pone fin a este litigio, digamos, acá cuando se pone fin el vínculo laboral, judicialmente hablando, no se requiere una homologación. Entonces, en una conciliación judicial, sí se suelen homologar esos acuerdos para que causen fuerza de cosa juzgada. O sea, para que no se pueda reclamar después ulteriormente. En cambio, en un mutuo acuerdo judicial, y ahí lo dice ese hermoso fallo también para sumar argumentos, claramente no hace falta que se homologue el acuerdo. Simplemente se agrega y se archiva el expediente. ¿Por qué? Porque son dos cosas distintas. Una cosa es la conciliación y otra cosa es la extinción por mutuo acuerdo. ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Es raro que pase? Es raro que pase. Pero hipotéticamente podría pasar. Por ejemplo, si ustedes piden la reinstalación de un delegado o lo que sea, y de repente el delegado ya no quiere trabajar más, bueno, hagamos un acuerdo, un mutuo acuerdo, se extingue el vínculo y encima las condiciones son pam, 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 y listo. O sea que hipotéticamente podría pasar. Aunque a veces en la viña del Señor se homologan cosas que no deberían homologarse y no se homologan cosas que sí deberían homologarse. ¿Lo dije bien? Sí, creo que sí. Y ante autoridad administrativa del trabajo también a veces nos confunde un poco. Lo que tenemos que establecer es que el 241 que acabamos de leer, el mutuo acuerdo, no necesita homologación. No necesita homologación. Pero hay ciertos casos que vienen de un conflicto, de hechos litigiosos y dudosos, de un reclamo, que eso sí necesita homologación. Y a veces el Ministerio de Trabajo y sus distintas dependencias confunden una cosa con la otra y a veces la jurisprudencia también y los hechos también y es un lío. Pero en principio no requiere homologación. Esto quiere decir que si hay algún tipo de reclamo se puede hacer, no hace cosa jugada administrativa. ¿Se entiende? Es bastante complejo de entender, me parece, porque a veces se confunde tanto. En todo caso, a diferencia de los acuerdos de conciliación y los acuerdos de mutuo acuerdo, el problema que puede haber en los acuerdos de conciliación que son homologados es que violen o no los artículos 12, 58 y 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, o sea, el principio de irrenunciabilidad, esta cuestión de que el trabajador no puede renunciar a sus derechos,
¿Por qué? Porque no hay lo que se llama una justa composición de derechos e intereses de las partes. En esos casos, uno podría hipotéticamente plantear la nulidad de acuerdos, aunque fueron homologados ante el Ministerio de Trabajo. ¿Se entiende? Ok, polilla. Entonces tengan en cuenta eso, o sea, si no se celebra, ya sea por escribano o por un órgano judicial o administrativo, ese mutuo acuerdo no vale. Pero técnicamente, como dije, no tiene que ser homologado. Lo que sí tiene que ser homologado y sí se puede cuestionar son los acuerdos conciliatorios, y ahí se tiene que analizar esto que acabo de decir, 58, 12 y el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. Hablemos un poco de la gratificación, o sea, de la suma de dinero que se suele pagar en la práctica a los trabajadores que firman el mutuo acuerdo. Repasemos que el artículo 241 dice: no hace falta dinero, no emerge ninguna obligación. Esto no es el 245, acá no hay que pagarle una indemnización al trabajador. Lo mismo pasa en la renuncia. O sea, sí se tienen que pagar los rubros salariales, días trabajados, SAC proporcional, vacaciones proporcionales, pero las indemnizaciones de despido en principio no se tienen que pagar. Pero en la práctica se suele pagar lo que se llama una compensación, una gratificación por los años de servicio. Y paralelamente a veces se ponen cláusulas, ya sea de renuncia, o sea, no voy a reclamar nunca más nada por esto, o de compensación. En el caso de que reclame, lo que me estás pagando ahora lo voy a compensar, va a ser como un pago a cuenta. O sea, si vos me diste por este mutuo acuerdo 300.000 pesos y el día de mañana yo te reclamo 400.000, vamos a descontar de los 400.000 esos 300.000. Se suelen poner cláusulas de este índole. Y la jurisprudencia de la doctrina frente a este tipo de cláusulas tiene decisiones encontradas, que a veces se contradicen un poco. Por ejemplo, en los casos donde hay el pago de una gratificación y obligan al trabajador a firmar una cláusula que dice que hay una renuncia expresa de reclamar cualquier tipo de indemnización después, incluso el 245, hay jueces que dijeron: esto me huele a fraude. Ya por el hecho de poner que estás renunciando al 245, esto huele a que la causa fin de este acuerdo no fue extinguir el vínculo, sino evitar el pago de indemnizaciones y esconder un despido arbitrario, ¿no? Sumado a eso a este principio de la irrenunciabilidad y que no se puede presumir la renuncia del trabajador. Pero, sin embargo, hay un fallo muy famoso de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, el mismísimo Gatarri con Cometarsa. En la primera instancia había dicho que no se puede compensar porque básicamente cuando se firmó el mutuo acuerdo no existían esas obligaciones de pagar las indemnizaciones, etcétera, etcétera. Y la Corte dice no. Básicamente dice que es compensable esa gratificación con cualquier crédito que surja del vínculo laboral. Pero la verdad que esto está medio discutido en la doctrina, en la jurisprudencia. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero bueno, en los acuerdos se suele poner siempre. O que se renuncian a hacer actos, o incluso que en el hipotético caso que el trabajador después reclame, todo este tipo de cosas, será compensable lo pagado. Algo así se suelen poner en los acuerdos, pero más allá de eso, a veces uno puede llegar a cuestionar. ¿Cuál es el argumento para cuestionarlo? Básicamente que para que una obligación se extinga por esta compensación, esa obligación tiene que ser fungible y exigible, o sea, y liquidada judicialmente al momento del acto, al momento del mutuo acuerdo. Pero si yo después me entero que me corresponde, después se origina, no sé, me entero que estoy mal por un accidente de trabajo o lo que sea, y técnicamente uno podría decir que no puedo renunciar a lo que no sé que corresponde, ¿no? No sé si se entiende el ejemplo, pero básicamente sería eso. ¿Cómo puedo renunciar yo, por ejemplo, a reclamar una enfermedad profesional si ni sé que la tengo todavía porque no me hicieron los estudios? Entonces, hacer una renuncia por anticipado de eso sería jurídicamente válido, y bueno, esto a veces es lo que se discute. ¿A qué le tenemos que sumar a este análisis? Bueno, si hay una compensación económica o no, y cuál es su cuantía. Pues más allá de que la ley no pide el pago de una indemnización, a veces se vuelve el fraude cuando vos ves que le quieren pagar 2 pesos con 50 al trabajador en 1 millón de cuotas y en contextos complicados. Por ejemplo, hay un fallo
donde el trabajador estuvo de licencia por enfermedad inculpable mucho tiempo y después medio que lo obligan a firmar un mutuo acuerdo, pero le dicen que le van a mantener la obra social por 1 año y medio y le dan muy poca plata por mes. Entonces, el juez en ese caso utilizó estos indicios de que la necesidad del trabajador era extrema, porque bueno, estaba enfermo y necesitaba la cobertura de la obra social, el indicio del poco dinero que se le paga y en 1 millón de cuotas, para oler este fraude y para ver que en realidad esto no era un mutuo acuerdo. No es que el trabajador quería extinguir la relación laboral por mutuo acuerdo, sino que no le quedó otra y ante la necesidad lo firmó. Entonces, estos indicios sirven ¿para qué? Para pedir la nulidad. Y nuestro trabajo, que es probar estos indicios, alegarlos, para que nuestro reclamo tenga mucho más fuerza. Y hablando de fallos de la Corte, juristas, hubo una polémica bastante grande porque la Corte sacó este fallo Ocampo, donde básicamente dejó sin efecto una sentencia de sala que había declarado la nulidad de uno de estos acuerdos. Es medio polémico el tema y no quiero adentrar esto, capaz algún día hago un video solo de este fallo, pero básicamente la Corte dice que la sala había fundamentado la nulidad del acuerdo en que no estaba homologado el acuerdo. Y la Corte dice, la ley de contrato de trabajo, el artículo 241 que acabamos de leer, no exige el requisito de que esté homologado. Es bastante cuestionado porque habla de derecho común y la Corte en principio no debería expedirse sobre el derecho común, pero bueno, la razón política por la que la Corte sacó este fallo es algo que vamos a hablar en este video, que tiene que ver con la cantidad, los millones de acuerdos de mutuo acuerdo que existieron desde marzo de 2020 a futuro, porque en esa época existía, y no sé cuándo estás viendo este video, así que vas a tener que hacer la tarea, una prohibición de despido sin causa, en los términos del decreto 329/20, que fue prorrogándose y prorrogándose y prorrogándose. Entonces, como no se podía despedir sin causa, porque eso era nulo, muchos empleadores despedían a los trabajadores, como pasó en el ejemplo que les voy a dar. Yo tengo un cliente que viene a verme y me dice, me acaban de despedir, me dicen que el lunes vamos a firmar el despido en una escribanía. Y yo, no te pueden despedir, ¿cómo que te acaban de despedir? No, sí, me acaban de despedir, me pasaron una liquidación, yo quería ver si la liquidación estaba bien. Y lo primero que le tienen que decir a un cliente en estas circunstancias es, mirá, en este periodo determinado no te pueden despedir sin causa. ¿Por qué? Porque estaba en vigencia esta prohibición de despidos en los términos del DNU 329. Que capaz cuando estés viendo este video ya no esté operativa esa prohibición, pero en la práctica te va a seguir pasando que van a existir mutuos acuerdos, porque a veces la empresa, para ahorrarse litigios, para ahorrarse problemas, suele firmar mutuos acuerdos en vez de despedir sin causa, en vez de un montón de cosas. Entonces mi trabajo básicamente fue ver si lo que le estaban ofreciendo era una justa compensación de derechos e intereses, o sea, si le estaban pagando buena plata, y analizar las cláusulas. Pero paralelamente, lo que le avisé, y lo que deberían avisar a cualquier trabajador en esa circunstancia es, hey, no te pueden despedir. En este periodo temporal, no te pueden despedir. Vos ingresaste antes de tal fecha, estás hace 5 años en el trabajo, lo que sea, no te pueden despedir. Te puedes poner la gorra, como dicen, y decir, no voy a firmar nada, no quiero el lunes, yo prometo portarme bien, quiero seguir trabajando, y técnicamente no me podían despedir. Capaz, hipotéticamente, le podrían inventar una justa causa de despido, pero o sea, era la empresa meterse en el barro, a pelear. Pero bueno, el trabajador le interesó el proyecto, la plata que le ofrecían, y al final terminó conciliando. Y esto pasó mucho en la práctica. Entonces, tienen que tener en cuenta que este mutuo acuerdo se utiliza mucho de forma fraudulenta. Pero en este caso, le estaban ofreciendo, la verdad, casi el 100% de la indemnización, incluso con la doble indemnización que estaba vigente en ese momento. Entonces, el fraude esconde que no te pueden despedir, pero si el trabajador está de acuerdo y no quiere reclamar, y bueno, como digo siempre, el derecho funciona a petición de parte, o sea, el derecho funciona en base a reclamos. Si el trabajador no quiere reclamar, y bueno, se enojó porque le dijeron esto, y bueno, quiere la indemnización y nada más, puede pasar. Entonces por eso la empresa suele utilizar esto, retiro voluntario, mutuo acuerdo. Técnicamente, si me preguntás, el trabajador no tenía la voluntad de extinguir el vínculo, pero bueno, se sintió despedido,
sentimentalmente hablando, le ofrecieron plata, dijo, bueno, ya fue, agarro esto y me voy a conseguir otro trabajo. Hago un paréntesis, es un trabajador que trabajaba en sistemas y la gente de sistemas consigue trabajo bastante rápido en la Argentina, entonces no hay mal que por bien no venga, capaz. En definitiva, nuestro trabajo es analizar bien las cláusulas y ver que esté todo pipí cucú. Pero sepan esto entonces, que las empresas suelen usar el mutuo acuerdo cuando no corresponde. Porque acá en realidad, ¿qué corresponde? Bueno, que lo despidan sin causa y le paguen la indemnización. Pero está prohibido el despido sin causa. Entonces, el empleador argentino, para eludir la norma, para eludir el decreto 329 y sus prórrogas, ¿qué hace? Bueno, un mutuo acuerdo. Pero, ¿cómo se lo impusieron? Y de una forma medio agresiva. Bueno, estás despedido, pasado mañana a la escribanía a firmar. Raro. Mirá con la cara que te mira Conan. Para mí que sos un mentiroso. Pero bueno, en este caso por lo menos le ofrecieron la indemnización entera con la doble y se la pagaron en una cuota ahí a los 2 días. Entonces, ¿es un incumplimiento? Sí. ¿Hay peores? Y sí, hay peores. ¿Se entiende? Ok, polilla. Si querés ver este modelo, te voy a dejar un link acá abajo en la página web www.soyjurista.com. La verdad, lo voy a vender a un monto súper económico. Comprándolo ayudás un montón a este canal y bueno, seguís aprendiendo cómo hacen los mutuos acuerdos. Una de las empresas más grandes de Argentina, que no te voy a decir el nombre, va a estar tachado el nombre, pero bueno, o sea, vas a tener que confiar en mi palabra, que es una de las empresas más grandes de la Argentina, y para que veas cómo ellos firman el acuerdo y qué cláusulas ponen. Pero más allá de eso, sabe que si le hubiesen dado 2 mangos con 50, eso sería un indicio muy grande de la nulidad de ese acuerdo y que eso en realidad escondía un despido sin causa. Sobre todo por este contexto, ¿no? de la existencia del DNU 329 y la prohibición del despido sin causa, etcétera. En cambio, en este caso que le pagaron todo lo que le correspondía, es raro que haya un litigio después de eso. Si le hubiesen pagado menos, es más fácil que haya un litigio. Pero que haya un litigio acá, en este caso, pidiendo la reinstalación, hipotéticamente capaz podría ser posible, pero la veo bastante complicada. Pero repito, depende mucho de cada caso, ¿no? Para pensar. En definitiva, juristas, este fallo de la Corte ratifica lo que dice el 241. O sea, ratifica que se pueden extinguir el contrato de trabajo con mutuo acuerdo celebrado por el escribano sin abogado. Pero de ninguna forma debe interpretarse este fallo Campo que no puede existir vicio de la voluntad. Puede existir vicio de la voluntad. Puede ser que ese mutuo acuerdo sea inválido jurídicamente, que esconda un despido sin causa, etcétera. Pero lo complicado, y lo que nos está diciendo la Corte, y se lo está diciendo a todo el país, es no, jueces, no presuman que todo esto es inválido. No presuman que hay renuncias, no presuman No presuman que hay vicios de la voluntad. Estos vicios estuvimos viendo, de lesividad, de error, de dolo, etcétera. O sea, para que el trabajador logre dar vuelta a este acuerdo, tiene que haber un planteo fuerte. Si no me equivoco, en ese fallo Ocampo había un testigo que había dicho que el trabajador había sido amenazado, etcétera, y ni eso alcanzó. Entonces, lo que tenemos que hacer es una prueba bastante fuerte de esta intimidación. El contexto del trabajador, para demostrar la lesividad, para demostrar estos vicios, para demostrar que lo amenazaron. Si amenazaron al trabajador y a sus compañeros de trabajo, bueno, también tratar de probar eso, ¿no? Entonces, ¿son válidos los acuerdos? Sí, son válidos los acuerdos. Aunque no estén homologados, sí, aunque no estén homologados. Aunque no tengan representación letrada, sí, aunque no tengan representación letrada. Lo que nos vamos a preguntar son los detalles. ¿Hubo una compensación económica? Sí, no. ¿En qué carácter? ¿Cuál fue su cuantía? Porque aunque la ley no determina que le tienen que pagar una suma de dinero, ayuda para analizar el caso. Ayuda para ver si hubo un abuso de derecho o no, si hubo un vicio de lesividad, etcétera, ¿no? Esta posición dominante, un abuso de la posición dominante, etcétera. Va a depender mucho del caso en concreto. En los hechos, esta noticia periodística abrió el abanico de que se celebraron miles de mutuos acuerdos en la Argentina y extinguieron la relación laboral, a pesar de que estaba prohibido el despido sin justa causa. Y cuando el trabajador no sabe y no reclama, todo queda en letra muerta.
Así que mírate este otro video, jurista. Yo soy el doctor Esteban Diego de Albuquerque. Espero que te haya gustado este video. Espero que pases por la página www.soyjurista.com y ayudes a este canal. Y si querés ver el modelo y comprarlo, me ayudas un montón. Yo soy el doctor Esteban Diego de Albuquerque y yo soy